En el antiguo Egipto, el arquitecto no se entiende como un autor aislado, se entiende como parte del aparato del Estado, una figura capaz de unir tres cosas que hoy solemos separar: concebir el edificio, fijarlo en el terreno y sostener su ejecución. Para ubicarnos, vamos a centrarnos en dos momentos muy concretos del Egipto faraónico. Primero, el Reino Antiguo, en la tercera dinastía, el eje Menfis-Saqqara, donde el poder se expresa en piedra y donde aparece Imhotep, asociado al salto hacia una monumentalidad funeraria que exige organización, técnica y control a escala estatal. Luego damos un salto al Imperio Nuevo, 18ª dinastía, Tebas, con Karnak y Deir el-Bahri como escenarios de obra continua y programas monumentales. Ahí entran Senenmut e Ineni, y el oficio se vuelve completamente visible: conocimiento guardado y transmitido, trazado en sitio, cadena de mando, documentos de obra. La premisa es simple y muy arquitectónica. No vamos a hacer un desfile de biografías, vamos a ver tres facetas del mismo cargo. Imhotep, para entender el proyecto monumental como decisión de Estado. Senenmut, para ver cómo se baja el terreno con regla y procedimiento. Ineni, para ver cómo se gobierna la obra real: personas, oficios, tiempos y control. Y quédate con una pregunta, porque es la que resolveremos al final. Si este oficio funciona con precedentes y conocimiento preservado, ¿qué pasa cuando el pasado ya no sirve, pero igual hay que hacer arquitectura? Estamos en el Reino Antiguo, en la tercera dinastía, con el poder concentrado en Menfis y su gran paisaje funerario desplegándose en Saqqara. En ese contexto aparece Imhotep, recordado como un alto funcionario vinculado al reinado de Djoser, una figura que reúne administración, conocimiento especializado y capacidad de dirigir una obra en su totalidad. Su nombre queda asociado al complejo funerario de Saqqara, y aquí conviene entenderlo como un proyecto completo, no como una pirámide. Lo que cambia es el enfoque. Ya no se trata solo de levantar una tumba, sino de organizar un programa monumental con recinto, control de accesos y un orden espacial que responde a un poder central. La pieza más visible de ese salto es la pirámide escalonada. Tradicionalmente se explica como un crecimiento por etapas: partir de una forma funeraria previa, la mastaba, y llevarla, mediante superposiciones y ampliaciones sucesivas, a una figura que domina el territorio. Lo importante, desde el oficio, no es el mito del genio, sino la lógica técnica que eso implica. El proyecto no es un gesto instantáneo, es una construcción planificada y ajustada en el tiempo. Y ahí entra el punto realmente arquitectónico: el cambio de medio. Egipto ya tenía formas, reglas y tradición, pero aquí se empuja hacia una monumentalidad en piedra, lo que exige otro nivel de coordinación: extracción, talla, transporte y montaje geométrico para que el conjunto funcione como un sistema y no como una acumulación de piezas. Por eso, Imhotep encaja como primera faceta del oficio, el arquitecto como poseedor del conocimiento, integrado a la estructura institucional del conocimiento y del gobierno, capaz de convertir precedentes en una obra nueva sin romper el orden que la legitima. No es solo diseñar, es sostener una organización que hace posible que una decisión formal se vuelva piedra. Y con eso queda planteada la pregunta que nos empuja al siguiente caso. Si un proyecto así existe, ¿cómo se fija en el terreno con precisión? ¿Qué procedimiento convierte una idea monumental en un eje real, en un contorno marcado, en una obra que puede ejecutarse sin perderse? Damos el salto al Imperio Nuevo, 18 dinastía. El centro político y ceremonial está en Tebas, y el programa monumental se vuelve más ambicioso, más visible y más estratégico. En ese escenario aparece Senenmut, una figura central en la corte de Hatshepsut, no solo por su cercanía al poder, sino porque su oficio se vuelve legible. Aquí podemos ver con claridad cómo un proyecto pasa de decisión de Estado a regla, trazo y obra. La obra ancla es el templo mortuorio de Hatshepsut en Deir el-Bahri, y el dato importante para este video no es la anécdota, sino lo que implica profesionalmente. Senenmut no aparece como un técnico anónimo. Su presencia dentro del monumento funciona como una marca de estatus, y en términos políticos, como señal de que la arquitectura era parte del aparato que construye legitimidad. Ahora viene la parte técnica.
Porque con Zen-en-Mut el oficio se entiende desde su base. El proyecto oficial no se inventa en el aire. Se apoya en conocimiento preservado, información, precedentes y trazas de edificios del Estado que se conservan y se consultan cuando se interviene, se reemplaza o se transforma lo existente. Eso es fundamental, porque explica por qué el arquitecto egipcio no opera como autor libre, sino como responsable de continuidad institucional. Pero la arquitectura no se queda en el conocimiento, se vuelve materia en un momento clave, el trazado en sitio. El procedimiento comienza en el terreno, estacas clavadas, cordeles tensados. Se marca el contorno y, sobre todo, el eje que organiza el edificio. Ese primer replanteo tiene un carácter solemne, una ceremonia inicial, y luego el trabajo se completa con dirección técnica y apoyo de dibujos de trabajo, no para representar bonito, sino para gobernar medidas, alineaciones y secuencia. Aquí el instrumento protagonista es un cordel con 12 nudos equidistantes. Con esa herramienta se fija el ángulo recto con precisión y además se pueden establecer curvas con una lógica geométrica reconocible. Y hay un símbolo perfecto para que el espectador lo recuerde, el arquitecto sosteniendo el cordel como atributo profesional, no como emblema decorativo, sino como evidencia de que el método está en la mano. A partir de ahí se entiende también el lenguaje de diseño, planta y alzados de contorno, geometría básica, reglos proporcionales y un sistema que puede trabajar por módulo. No se trata de perspectiva en el sentido moderno, sino de una representación operativa, la información necesaria para que el edificio se ejecute con coherencia. Y en ese control aparece un recurso clave, la grilla, como estructura para ordenar proporción y repetición. Con Zen-en-Mut, entonces, la segunda faceta del oficio queda clara, el arquitecto como el que convierte el conocimiento preservado en ley geométrica sobre el terreno. Y eso nos deja listos para el siguiente paso. Trazar es establecer la regla. Ahora falta ver lo más exigente. ¿Cómo se sostiene esa regla durante meses y años de obra real, con oficios, capataces, materiales y control diario? Seguimos en el Imperio Nuevo, 18ª dinastía, pero cambiamos de foco. Pasamos del momento del trazado al momento más exigente de la profesión, la obra en marcha. El escenario ideal para entenderlo es Karnak, porque no es un edificio aislado, es un sistema que crece por fases, por adiciones, por campañas y obliga a pensar la arquitectura como continuidad operativa. En ese contexto aparece Ineni, identificado como jefe de obras en Karnak y con una autodefinición que resume el oficio sin adornos, capataz de capataces. Esa frase marca con precisión dónde está el arquitecto en la pirámide de producción. No dirige al obrero individual, dirige a quienes dirigen. Aquí la arquitectura se vuelve coordinación. El título de supervisor de obras implica vigilancia cercana, mantener el orden del proyecto en medio de cuadrillas y oficios múltiples, canteros, talladores, enlucidores, pintores, cada uno con su ritmo y sus dependencias. El arquitecto en esta faceta es el que sostiene la coherencia, secuencia, control, calidad y el tiempo. Y esa coherencia no se sostiene solo con autoridad, se sostiene con documentos de trabajo. Lo que se preserva como conocimiento institucional puede quedar en soportes frágiles y valiosos, papiro o cuero, porque su función es conservar. Pero la obra necesita información que resista a uso diario. Por eso aparecen soportes durables y, sobre todo, los óstraca, fragmentos de piedra que funcionan como papel de obra, bocetos y guías rápidas para que un capataz ejecute una moldura, una junta, una proporción o un tramo con precisión. Debajo de esos documentos hay una base aún más simple, regla, escuadra y triángulo como kit esencial, y un sistema estandarizado con el codo real, subdividido en palmas y dígitos. Ese marco convierte lo trazado en repetición controlada, permite que la regla geométrica se mantenga estable mientras el edificio crece. Con Ineni se completa la tercera faceta del oficio, el arquitecto como producción y control, no como gesto aislado. Proyecto, trazo y obra quedan amarrados. Y ahí la pregunta se vuelve inevitable. Todo esto funciona porque hay precedentes, conocimiento preservado y regla. Entonces, ¿qué pasa cuando esa tradición deja de servir? Todo lo que vimos hasta aquí funciona mientras el oficio puede apoyarse en continuidad, conocimiento preservado,
precedentes consultables y reglas que se repiten y se verifican. Pero hay un momento en que esa continuidad se corta. En el reinado de Ajenatón, a mediados del siglo XIV a.C., aproximadamente entre 1353 y 1336 a.C., el poder impulsa un cambio religioso tan radical que exige templos para los que no existe una tradición previa que sirva de guía. Y ahí, el sistema responde de la forma más reveladora. El conocimiento no desaparece, se concentra. El faraón entrena a sus arquitectos personalmente. El nombre que nos deja esa pista es Bek, quien dejó registrado que fue el asistente a quien su majestad mismo enseñó. Esa frase no habla de inspiración, habla de transmisión directa de método cuando los precedentes dejan de servir. La prueba más concreta está en observar cómo se controlaba el diseño con medios gráficos. En uno de los raros dibujos arquitectónicos conservados en papiro, hoy en Turín, aparecen alzados trazados en negro y encima una retícula roja. Esa retícula no está ahí para embellecer el dibujo, está para ordenar proporción, alinear partes y sostener la repetición. Es una manera de asegurarse de que el edificio salga como fue pensado, incluso cuando la obra pasa por muchas manos. Y con eso se revela el núcleo del oficio. Cuando el mundo cambia, lo que sostiene la arquitectura no es una idea suelta, sino un método que puede enseñarse, verificarse y ejecutarse.